Bueno, buenos días. Como les decía, vamos a comenzar con la conferencia de clausura del Congreso de Calidad Informativa en la Sociedad Digital, organizado por el Grupo GICID de la Universidad de Zaragoza. Y a continuación de esa conferencia de clausura, aquí en la misma sala tendremos lo que es el acto de clausura con conclusiones, palabras de autoridades y un pequeño recital de piano, con lo cual les invito a quedarse también al acto de clausura. Vamos a comenzar previamente con la conferencia magistral, la credibilidad del periodismo y la pérdida de calidad de la información, que va a impartir el catedrático de la Universidad de Málaga, don Pedro Farias Batlle. El tema evidentemente es de gran actualidad y contamos para ello con uno de los principales expertos nacionales en credibilidad de la información, en el estudio científico y profesional de la credibilidad de la información desde la perspectiva del periodismo. Don Pedro Farias es, entre muchas cosas a lo largo de su dilatada actividad profesional como docente, como investigador, como periodista, es desde el año 2005 el director del informe de la profesión periodística. Por tanto, ¿quién mejor para hablarnos hoy sobre la credibilidad de la información y cómo afecta esa necesidad de credibilidad de información, cómo afecta lo que es el núcleo esencial de la profesión periodística, que es transmitir una información veraz? ¿Quién mejor que él, que a lo largo de todos estos estudios ha ido viendo cómo ha sido la evolución de la profesión periodística en nuestro país en uno de los años más convulsos de la historia de los medios, con todos los cambios tecnológicos y empresariales que hemos vivido? La famosa crisis de la profesión periodística creo que ha sido vivida directamente, observada y analizada desde este observatorio. También él durante 5 años fue vocal de comunicación de la Comisión Española de la UNESCO en Madrid. Yo creo que nunca valoraremos suficientemente la importancia de la UNESCO en esa visión, en la difusión de esa visión humanística, básicamente, de la cultura. Tuvimos la suerte de contar con Divina el día de la inauguración, y hoy contamos también con otra persona muy vinculada con los valores y con las actividades de la UNESCO. En ese sentido, yo creo que eso también es una marca de la orientación que se quiere dar desde la organización de este congreso. También ha sido miembro fundador de la Cátedra UNESCO de la Comunicación, ya en la Universidad de Málaga, que sigue pues activa desde el año 2007. Esos trabajos también realizados desde la UNESCO y ese informe de la profesión periodística le ha llevado a ser llamado por David Weaver de la Universidad de Indiana, una referencia mundial en la profesión periodística, para publicar conjuntamente The Global Journalist in the 21st Century, es decir, un gran estudio mundial de cómo está en los diversos países la profesión de periodista en el siglo XXI. También ha dirigido 5 tesis doctorales, 13 trabajos de investigación, decenas de proyectos de fin de carrera, con lo cual pues también muchos de ellos también enfocados hacia el ámbito de la profesión periodística, el emprendimiento, la innovación. Creo que hace del doctor Farias la persona más indicada para esta conferencia de clausura de un congreso que, como recuerdo, su objetivo es reflexionar sobre la calidad de la información, sobre cómo construir esos espacios comunicativos y cómo dotarles de unos contenidos informativos que permitan reivindicar también esa gran función social
que tiene el periodista en la realización de un mundo mejor informado y, por tanto, un mundo con capacidad de poder ser más justo. Y, por tanto, UNESCO, profesión periodística, credibilidad de información, yo creo que son los tres grandes elementos que dibujan el perfil profesional del doctor Farias, y, por tanto, creo que lo que nos va a contar esta mañana pues será de altísimo interés para todos. El objetivo, él va a dar una conferencia y luego posteriormente abriríamos un pequeño coloquio si algunas personas en la sala quisieran intervenir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si se oye. ¿Se oye el... ¿Sí? ¿Más o menos? Hacia arriba. Bien. ¿Hola? Ahora mejor, ¿verdad? Ahora mejor. Bien, decía muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación y bueno, pues por esas palabras y por considerarme pues una persona experta o idónea para poder hablar sobre estos temas, ¿no? Agradecer también, como no podía ser de otra manera, a la Universidad de Zaragoza, a la Facultad de Comunicación, al grupo GICID que dirige la profesora Carmen Marta Lazo. Agradecerle, bueno, pues no solo la invitación, sino también la confianza por un momento como este, que es el momento de clausura de un congreso yo creo que ha sido capaz de tocar todos los palos y las temáticas que ahora mismo son el elemento esencial en la comunicación, desde la perspectiva de la investigación, pero también desde la perspectiva práctica, desde la praxis. Así que, insisto, muchas gracias por contar con mi persona. Veo que me tengo que acercar más casi a comérmelo, a comerme el micrófono, y así lo intentaré. Bien, como decía, estar en... Hola. Casi mejor, sí. Parece que tiene... Vamos a ver, parece que tiene mejor campo. Mejor señal. Muy bien. Pues decía que para mí estar en Zaragoza es un auténtico placer. Estoy muy vinculado a esta tierra por muchos motivos. Primero, por ser murciano, y los murcianos durante la repoblación de Murcia tras la Reconquista se repobló con gente de Aragón. Por eso nos parecemos en muchas cosas tanto, murcianos y aragoneses, no solo los trajes típicos, no solo en determinados icos del habla, sino también, no diré la tozudez, no me gusta esa palabra, como murciano no me gusta a mí, desde luego los demás, sí en la persistencia. Pero si hay algo además en lo que sí que nos parecemos también es en ese afán y en esa búsqueda constante de la libertad. Ambas son tierras de acogida y ambas son tierras libres. Y decía que como murciano, desde luego, pero además también porque mucha parte de mi vida, no solo académica, sino también profesional, ha discurrido en los entornos de esta maravillosa tierra, ¿no? Tierra aragonesa. Hace ya 30 años, y cuando uno lo mira a la distancia, la verdad es que da casi vértigo. La primera asociación con el nombre Asociación Libertad al Servicio del Hombre se puso en marcha aquí. Y se puso en marcha aquí en Zaragoza. Salía con profesores de comunicación de todos sitios, entonces de periodismo y de la información de todas las facultades de España, y tenía su sede aquí. Y el primer congreso se hizo en el Monasterio de Piedra, exactamente se hizo en Nuévalos, en el hostal Las Truchas, del que guardo un enorme y grato recuerdo, al que continuamos yendo durante mucho tiempo. Y allí tuve la oportunidad de conocer pues una de las personas que a mí me causó un enorme impacto, que fue Ildefonso Manuel Gil, al que todos ustedes seguro que conocen, y muchos de ellos o muchos de ustedes recuerdan. El poeta, entonces a cargo de la dirección de la institución de Fernando el Católico, y que tantas, y también ha glosado las maravillas de esta tierra. Así que digo, para mí siempre un placer estar aquí, siempre que me llaman de Zaragoza, siempre que me llaman de Aragón, estoy deseando venir. Bien, ¿de qué les voy a hablar hoy? Voy a intentar ser lo menos pesado posible. Hablaba en la presentación, que insisto de nuevo, muchas gracias por ella,
de mi perfil investigador en la profesión periodística, simplemente un apunte. Ya no dirijo el informe de la profesión periodística, fue quien lo puso en marcha, he estado durante una década llevándolo, ya no, ahora es Luis Palacios que lo lleva adelante, pero es cierto que todo este periodo y todo el gran periodo de crisis ha sido, en los momentos en los que nosotros estábamos realizando, no solo poniéndolo en marcha, fue bastante complicado además empezar a aportar datos por primera vez sobre la profesión periodística, ¿no? sino también en la época más convulsa de crisis de la profesión. Como digo, no voy a hablar de profesión, no voy a hablar solo de credibilidad, o sí, de lo que voy a hablar es de libertad. Porque en definitiva, y lo que está detrás de todo, y así lo decía en su presentación, Miguel Ángel decía que al final todo gira o está en torno a la libertad. John Stuart Mill, al que seguro uno de los grandes padres del liberalismo, en un libro magnífico que se llama Sobre la libertad, libro que yo a mis alumnos les aconsejo que lean, dice que el objeto del ensayo, les leo textualmente, de ese ensayo, de ese libro sobre la libertad, no es el llamado libre arbitrio, sino la libertad social o la libertad civil, es decir, los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Y terminaba diciendo que muy pronto este tema se hará reconocer como la cuestión vital del porvenir. Bien, yo creo que sin duda, casi 2 siglos después de que Mill pronunciara o dijera esta frase, la cuestión vital del porvenir ya no es solo la de los límites, cuáles son esos límites del poder, sino es el de la participación, y es el de la participación del individuo en todos los ámbitos en los que se deciden cuáles son esos límites. Pero claro, para poder participar, para poder afianzar y para poder avanzar en esa libertad, los ciudadanos, el individuo necesita conocer. Para poder decidir, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y es aquí donde el papel de la información y donde el papel del informador, el papel del periodismo y el papel del periodista se vuelve crucial. Generar una información rigurosa, una información de calidad y una información que reduzca incertidumbres. Veo que muchos alumnos, todos ustedes han estudiado esa catalogación matemática de la comunicación que hizo Shannon, en el que dijo, bueno, pues el objetivo de la comunicación es reducir incertidumbres, efectivamente, pero no solo. El papel del informador es justo el de actuar, el de garantizar ese conocimiento por parte de los ciudadanos. ¿Cuántas veces no han oído que los medios y los periodistas somos el cuarto poder? Bueno, pues eso no es ni más ni menos que una afinada metáfora que utilizó Edmund Burke en el Parlamento británico para decir o definir cuál era el papel, ese papel participador de este que estoy hablando, el mismo al que se refería Mill, papel participador de los periodistas. Estaba sentado, y los que conocen Westminster saben que en la zona baja, igual que pasa en nuestro Parlamento, está sentados los comunes, y entre los comunes está el poder legislativo, es decir, los parlamentarios, el poder ejecutivo, el gobierno, y en la primera línea, en la parte de arriba, están los lores, que son los que representan al poder judicial, las famosas divisiones de los poderes de Montesquieu. Bien, pues Edmund Burke, dirigiéndose en una de sus alocuciones, dirigiéndose a todos, les dijo: señores, ustedes del Ejecutivo, ustedes del Legislativo, señores del Judicial, todo lo que ocurre aquí son esos señores de ahí arriba, porque la prensa estaba sentada en la parte de arriba, en la parte superior. Esos señores de ahí arriba lo que tienen es la obligación, y por eso son de nuestro cuarto poder, tienen la obligación de trasladar lo que ustedes hacen, lo que todos y cada uno de nosotros hacemos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, como en el Judicial, a los ciudadanos, para que conozcan, para que cuando nos vuelvan a elegir o tengan que hablar con nosotros, lo hagan desde el conocimiento. Bien, cuando en una sociedad, cualquier sociedad, se produce la disminución de la credibilidad de los medios, cuando existe falta de confianza del ciudadano en sus informaciones, cuando se pierde calidad o la calidad de esas informaciones, cuando todo esto ocurre, el coste es considerable. Pues se produce un debilitamiento del conjunto del sistema, generando, cuando esa pérdida de la credibilidad, cuando esa pérdida de la calidad de la información, cuando se agrava, una sociedad peor informada y una sociedad menos libre. Se rompe
de alguna forma, y se pierde el equilibrio social. Y esto, por desgracia, puede acabar ocurriendo. Y puede acabar ocurriendo justo en un momento en el que se han roto como nunca antes en la historia las barreras para el acceso a la información. Justo en el momento en el que el nuevo escenario en el que nos movemos, los ciudadanos disponemos de más información que nunca. Pero insisto, para saber lo que realmente pasa y para saber lo que ocurre en esos ámbitos que para nosotros son de nuestro interés, necesitamos de una información rigurosa, de una información que aporte conocimiento. Pero el conocimiento, como la buena información, es estructurado, es jerárquico, es complejo y necesita de un tratamiento riguroso. ¿Y es eso lo que tenemos? ¿Es eso lo que hoy en día, en este momento, es eso a lo que tenemos acceso? ¿Una información estructurada y una información rigurosa? Bien, pues por desgracia no siempre es así. Hay todo tipo de informaciones y también hay mucha desinformación, luego hablaremos de ella. Y la tendencia es a una información cada vez más plana, cada vez menos profunda. Y cuando la información de los medios es más plana, es menos profunda, no deja lugar a razonamientos complejos. De manera que si no tenemos esos razonamientos complejos, no sabemos las causas de las cosas. Lo único que sabemos es las cosas en sí mismas. Eso es lo que ya en numerosas investigaciones, y ya no solo mías y de nuestros grupos, sino también a nivel internacional, ya se ha catalogado como la banalización informativa. La banalización informativa es ese momento en que el ciudadano, los nuevos consumos, le cueste realmente saber qué es lo que está ocurriendo. Y lo que recibe es mayoritariamente, como he dicho antes, superficial y en ocasiones sin contrastar, o incierto. Si a eso se une una débil o muy débil musculatura crítica y selectiva, fruto, esa debilidad, de una deficiente alfabetización social, alfabetización mediática, elemento sobre el que voy a insistir en más de una ocasión, porque me parece un elemento fundamental, la alfabetización mediática, en este caso de la población, el conocimiento, no solo en el consumo de medios, sino del propio funcionamiento y estructura de medios. Entonces, como digo, la situación se agrava. Bien, ¿dónde nos encontramos? Pues a medida que vamos avanzando en esta nueva era de la información móvil, el momento que vamos siguiendo las noticias en cualquier momento y en cualquier lugar, es cierto que nuevas posibilidades van a surgir para la difusión de la información, porque la tecnología en tiempo real, todos ustedes lo saben, ha cambiado la información, y la ha cambiado no solo en nuestras sociedades democráticas, avanzadas, occidentales y más desarrolladas, sino también en los países en transición y en los países en vías de desarrollo. Se ha cambiado todo. Y es maravilloso ver cómo la enorme capacidad de la que disponemos en la actualidad para acceder a la información y para difundir la información funciona en la mayoría de los casos. Algo que era impensable hace unas décadas. Algo impensable para todos los que nos dedicábamos a la comunicación y el periodismo, y para los que llevan mucho más tiempo que yo dedicados a ello, esto era algo impensable. Casi se acercaba, o quizás ha sido el paso más grande que se ha dado a esa utopía de la información que tantas veces pues, nos hemos referido, y que desde luego era uno de nuestros grandes referentes. Pero sin embargo, en este mismo momento, y por eso decía que algo está pasando, en este mismo momento estamos perdiendo en el camino muchas cosas, porque existen peligrosos desequilibrios en los flujos de información, aumentando además esos desequilibrios, porque advertimos también una pérdida de valores, sobre todo aquellos valores que no se encuentran ligados al crecimiento económico. Bien, al mismo tiempo el futuro del periodismo, de esa maravillosa carrera que ustedes han elegido, que les aseguro que no solo es vocacional, sino que es, si entendemos esa función social del periodista, es una de las carreras con más sentido en una sociedad, desde luego como la nuestra y una sociedad moderna. Como digo, el futuro del periodismo cada vez está menos resuelto que nunca, porque el cambio en los hábitos de lectura, el cambio en la visualización por parte de los públicos, ha hecho los modelos tradicionales han entrado en crisis, y los mercados de los medios
se están convulsionando bajo la carga de las economías cambiantes, experimentando además o intentando experimentar con nuevas fórmulas, en algunos casos exitosas, fórmulas que le permitan acceder a fuentes de ingresos publicitarias, poniendo en riesgo en ocasiones la propia función social. Esa búsqueda de fuentes publicitarias como elemento de financiación, cuando la publicidad se ha ido hacia otras formas más segmentadas y ya no exclusivamente del entorno de los medios, ha hecho, bueno, pues también, no quiero utilizar la palabra daño, pero sí que en el experimentar o esa manera de experimentar de medios tradicionales sí que es verdad que ha generado cierto desasosiego. Bien, la conectividad desde luego lo ha transformado todo. ¿Y cómo será el periodismo del siglo, no del siglo que viene, sino del 2020? Bueno, pues su devenir no está claro. Nadie lo puede tener claro, nadie tiene una bola de cristal, nadie tiene esa visión clara como para decir, esta es dónde estará o dónde vamos a estar tanto periodistas como medios dentro de tan solo 4 o 5 años. Podemos más o menos intuirlo. Lo que sí que parece claro es que cada vez vamos a necesitar más que nunca el periodismo y al periodista en su función de guardián, de watchdog, algo que siempre se ha mencionado, en ese elemento de referencia que de alguna manera nivele los enormes déficits de información fiable en los que nos encontramos. Cuando la oferta es tan apabullante como es en la actualidad, se necesita de un enorme esfuerzo selectivo. Y es ahí donde los medios deben ser los referentes sociales y referentes de calidad. Más aún cuando se introducimos la variable del tiempo, el tiempo de las audiencias para el consumo informativo, ya no el lugar, ya no el espacio, el tiempo es cada vez más limitado. Bien, es importante en esa función del periodista el que mantenga esa función de guardián, de preservar los valores, porque solo habría que hacer pues análisis de muchas de las noticias en cualquiera de los medios, incluso de referencia a la actualidad, para ver que de esas W que ustedes, que nosotros hemos enseñado en la universidad y que ellos han aprendido a lo largo de la carrera, bien, la última de ellas, el porqué, cada vez es más difícil encontrarla. Y lo que es más triste, en ocasiones incluso la primera, el qué está pasando, el ruido que se genera en torno a muchas de las informaciones, y podríamos analizar y entrar en el por qué se produce, pero muchas informaciones en las que es incluso difícil enterarte de qué es lo que está pasando, qué me estás diciendo, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Desde luego el por qué cada vez menos en esa superficialidad, pero la primera de ellas, el qué, también empieza a estar ausente de algunas informaciones. Bien, por tanto, hoy necesitamos ese papel de los medios. Pero también vamos a necesitar desde la academia, y permítanme esta reflexión conjunta, desde la academia formar a periodistas en maneras, en técnicas y en principios que se adapten a esta nueva realidad tecnológica en sus usos, en sus riesgos y sobre todo en sus limitaciones éticas y en el mantenimiento de la función social. Necesitamos observar y cuidar, insisto, hoy más que nunca, la independencia periodística. Bien, y preocuparnos por el efecto social de estos cambios. Y quizás ahí es donde quiero llevar o quiero entrar más en la parte de mi charla. En esta revolución tecnológica y en la transformación de los hábitos de consumo de la información de los ciudadanos, hemos asistido a la entrada de nuevos actores en el mercado informativo, tanto en la producción como en la distribución de esa información, no profesionalizados. Y la adaptación de todos nosotros, ciudadanos, medios, profesionales, a esta sobreabundancia de contenido, ha tenido como primer efecto la disminución de la credibilidad del sistema, del conjunto del sistema, la pérdida de la confianza en las instituciones mediáticas y la merma de la calidad de la información que estos elaboran. Bien, y fue la preocupación justo por este efecto lo que nos hizo
comenzar a investigar sobre la credibilidad y sobre la confianza de la información, y tiene su origen en las investigaciones que empezamos en los años 90 y que luego continuaron a principios de los años 2000. Como se decía al principio, durante los primeros años yo me he dedicado a investigar primero con el profesor de Diagnosti, director de los informes de Fundesco, que en determinado momento fueron pues, de las primeras reflexiones que se hacían en el panorama nacional sobre el conjunto del sistema de medios. Después, en el grupo Z, que retomó, de los que yo ya fui el coordinador, retomó un poco ese espíritu de análisis desde la perspectiva, no diré empresarial, pero sí que desde la perspectiva del consumo de medios y de análisis de medios y de estructura y de los primeros grandes mapas de la comunicación que se hacían desmenuzando en los entramados empresariales y con elementos reflexivos y de consumo de la audiencia. Como digo, estaban demasiado enfocados desde mi perspectiva a estudiar los medios desde dentro y estudiar los consumos, las audiencias y los impactos desde fuera. Quizás muchos intereses de la industria, muchos intereses también en materia publicitaria, hacía que las primeras investigaciones fueran en esa línea. Bien. A continuación, y ya en el año 2004, nos pidieron desde la Asociación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid que hiciéramos e intentáramos llevar ese mismo tipo de estudios que hacíamos a la profesión. Habíamos estudiado la industria y, por tanto, el sistema, llevar ese mismo análisis a la profesión periodística, aportar datos sobre la profesión, algo inexistente. No había datos prácticamente ninguno, más que algunos estudios en entornos locales o entornos autonómicos, algunos acercamientos, aproximaciones a nivel nacional, estoy hablando, como digo, del año 2004, pero digamos que un análisis en conjunto y en el que se analizara la profesión periodística y el trabajo de los periodistas a nivel nacional no había, entre otras cosas por lo difícilmente realizable si no se tenía un apoyo económico detrás, como en este caso quisieron hacer tanto la FAPE como la Asociación de la Prensa de Madrid. Bien, como dijimos, en esos primeros informes costó muchísimo ponerlos en marcha. De hecho, no se sabía siquiera la cantidad de periodistas que había en España. No se sabía, hoy todavía cuesta saberlo. Tampoco se sabía el número real de egresados de las facultades, ¿no? Luego, difícilmente cuando uno, y saben todos ustedes, no solo los que investigan, sino los que están en sus primeras investigaciones también, a través de los másteres o de las tesis doctorales, seleccionar una muestra necesita saber cuál es el tamaño del universo. Difícilmente uno va a poder hacer ningún tipo de investigación cuando no sabe de qué número se compone ese universo, en este caso cuántos periodistas había. Y sobre esto, poder de alguna forma adaptar, seleccionar muestras y a partir de ahí poder dar datos y ver un índice de fiabilidad, un índice de confianza, si eran válidos o no eran válidos. Como digo, pusimos en marcha el informe y una vez que estuvo puesto o que empezó a rodar, a partir del segundo año en el que ya podíamos facilitar los primeros datos, nos empezamos a preguntar, bueno, en su momento y durante una década hemos estado con el sistema de medios. Ahora empezamos a trabajar y nos hemos mantenido en elementos de la profesión durante otra. Pero, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no intentamos ver, el efecto del trabajo del periodista, que es ese que recoge los medios, eso que los medios llaman su producto, que es la información? Vamos a ver qué efecto tienen los ciudadanos. Es decir, no vamos a limitarnos, no vamos a analizar exclusivamente la calidad, no vamos a intentar ver elementos que nos ayuden a la mejora, no. Vamos a ver cuál es el efecto desde la perspectiva del ciudadano, cuál es el efecto que esa información está teniendo. Y de esta manera, que sirvan elementos, poder aportar un dato más o un elemento más para esa mejora de la información, mejora de los periódicos, mejora incluso también de la profesión periodística en su día a día y su trabajo. Y ahí llegaron los primeros acercamientos a la credibilidad. Entendíamos que la mejor manera de acercarnos a ese fenómeno era a través de encuestas a los ciudadanos y intentar poner en marcha no solo encuestas de tipo cuantitativo, sino también empezar a trabajar con ellos de forma cualitativa. Es decir, focus group,
en los que pudiéramos trabajar con ellos, distintas técnicas, como digo, luego hablaré algo más de ellas, pero distintas técnicas que nos permitieran, bueno, pues saber la información que usted lee en el medio, ¿qué le parece? ¿Y por qué esa información le parece más fiable o no que otra? ¿Confía en este medio? ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué? Lo que había que buscar era, antes hablaba de las W, la última, el por qué. ¿Por qué usted le da credibilidad a esta información y no a esta otra? ¿Por qué a usted le parece que este medio es más creíble que este otro? Bueno, todo eso era, o todo ese grupo de preguntas eran las que llevábamos debajo de la manga y metidos en nuestra cartera de investigación cuando pusimos en marcha los primeros trabajos de credibilidad. Bien, y lo primero que nos llamó, o que me llamó poderosamente la atención cuando entramos, bueno, ¿cómo está el fenómeno? De nuevo, como tiene que hacer cualquier investigador, es decir, bueno, pues bien, queremos hacer esto, ¿cómo está el fenómeno a nivel internacional? ¿Qué estudios hay? ¿Hay credibilidad en la información y en las instituciones mediáticas en el mundo? ¿No lo hay? ¿Hay alguien que se haya dedicado a esto? Y ahí, y les pongo la primera de las diapositivas, saltó la primera de nuestras sorpresas. Efectivamente, sí que había quien de alguna forma se dedicaba a realizar estas bueno, pues investigaciones no parecidas, porque son investigaciones globales, en las cuales uno de los ítems que recogía la encuesta era la de la confianza en la información que facilitaban los medios. Que lo hacía era el World Values Survey. Es una, como digo, una de las empresas o instituciones que se dedica a hacer encuestas en 90 países en todo el mundo. 90 países de todo el mundo. Luego no es una encuesta pequeña con una muestra reducida. Y que, como digo, es una red global formada por científicos de todos los países que hace encuestas representativas, como digo, a nivel mundial, utilizando un cuestionario común, el mismo cuestionario para todos. Y la primera sorpresa y la primera voz de alarma saltó al ver que desde el año 1981, con los datos que ellos tenían, la confianza en la información de los medios en el mundo había bajado del 70 al 30%. Bien, cuando esto mismo empezamos a mirar y a investigar en otras, con otros organismos de investigación, en este caso es el de Gallup, vimos que Gallup también en esa misma fecha nos daba que esa pérdida de la credibilidad en la información de los medios la tenían segmentada por edades. Es decir, que en este caso podíamos ver, y no sé si se ve bien en la transparencia, pero la línea más oscura es la de 18 a 49 años, y la línea más clara es la de 50 y mayores. Bien, ¿cómo esa pérdida de credibilidad seguía? Y ahí vemos la tendencia que las líneas tienen hacia la baja, pero cómo se agudiza aún más entre la gente joven. Elemento también, bueno, digamos dos elementos de partida para decir en el análisis, oye, efectivamente los síntomas están, vamos a intentar ver por qué, o ver qué es lo que está ocurriendo. Bien, por desgracia la confianza o la pérdida de la confianza de la información en los medios por parte de los ciudadanos sigue en aumento cada año. Ahí, aunque ese dato se queda en 2015, podemos ver el año 2016 y continúa en 2017. Eso sería, si cogiéramos un mapa del mundo, la distribución pues de esa credibilidad por el mundo, donde el color que domina es el color verde, que es justo el color que representa el de la menor credibilidad, o que no hay mucha credibilidad del mundo, en el que vemos, como pueden observar en muchos países, no solo europeos, no solo de América del Norte, sino también de América del Sur, también de Asia, está recogido Australia. Es decir, no es un fenómeno exclusivo de un determinado tipo de sociedades, porque también hay sociedades en vías de desarrollo, igual que hay países, bueno, pues digamos en una situación pues más económicamente más débil, y por tanto no tiene que ver con el desarrollo económico, sino que es un efecto global. Bien, aquí, en la siguiente de las diapositivas, podemos ver esa misma evolución a lo largo del tiempo, como en este caso es al revés. Esto es como lo que está aumentando es la no confianza en la información. Por tanto, primera cosa es que no sigue un patrón común y que no
se agudiza más en los países más desarrollados. Bien, los datos que hemos visto ahí responden a la pregunta de ¿confía usted en la información de los medios? Y lo siguiente es, bueno, pues vamos a intentar hacer algo parecido en España. Vamos a ver qué datos tenemos en España y cómo está España. Desde que nosotros empezamos las investigaciones en el año 2005, la evolución de la credibilidad y de la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación y en las instituciones mediáticas, o sea, ahí tienen la evolución. En el año 2017, y con los datos que tenemos ahora mismo, aún aumenta más. Digamos que esa evolución desde el año 2005, en que había solo un 35% de los ciudadanos que no creían en los medios, a que en la actualidad estemos hablando de entre un 60 o un 65% de ciudadanos que su percepción de los medios es la de que son instituciones no creíbles, es enormemente significativo. Bien, por tanto, decidimos abordar la cuestión siguiendo un poco el trabajo de uno de los investigadores que muchos de ustedes conocen, investigador de referencia, que es el profesor Philip Meyer, con el que acabamos trabajando en su universidad. Philip Meyer había demostrado en el año 2005, año inicio de estas investigaciones, había demostrado que el éxito económico de un medio depende en un porcentaje muy alto de su credibilidad. Había iniciado unos estudios pagados, de nuevo, como casi siempre, por la industria y que estaba interesada en ver, bueno, pues cómo mejorar su rentabilidad. Y entonces él demostró que efectivamente la credibilidad del medio le ayudaba a tener un beneficio económico. Pero luego también se dio cuenta de otra cosa, de ese aspecto que a nosotros nos interesaba más, que era el elemento social. Se dio cuenta también que la confianza en la información de calidad que recibe el ciudadano va a ser fundamental para esa toma de decisiones y para las sociedades. Es decir, que también es bueno socialmente que la credibilidad de un medio sea lo más alta posible. ¿Por qué? Porque se ocurre o se vulnera o de alguna forma se protege más la sociedad en contra de la manipulación. Bien, por tanto, buena para los medios desde la perspectiva del beneficio económico, buena para las sociedades en las que se asientan. Bien, a partir de ahí empezamos los trabajos. Como digo, por no alargarme demasiado, no voy a entrar en determinados elementos que pensaba precisar de cuáles eran las perspectivas. Casi todos los estudios de credibilidad han estado ligados a la psicología y a la sociología. Desde ahí empezamos, pues a intentar buscar cuál era nuestro hueco y el hueco en el que se adaptaba y que se podía de alguna forma ensamblar la comunicación y la información, de manera que en el año 2005 sacamos el primer informe sobre la credibilidad en España, en el informe de la Asociación de la Prensa de Madrid. El elemento se ha mantenido en la Asociación de la Prensa hasta el año 2012, y a partir de ahí en los proyectos de investigación, pues de grupos nacionales, proyecto de investigación nacional y en proyectos autonómicos en los que ahora trabajamos, y a la espera, junto con el grupo de la Universidad de Zaragoza, con el GICID, organizador de este congreso, esperamos que también en futuros trabajos. Como decía, en el año 2005 se publicó el primero de los estudios, y a partir de ahí o desde entonces no hemos parado de trabajar aportando datos, intentando enfocar el problema siempre desde la perspectiva de los ciudadanos y no solo o no exclusivamente, como en otros trabajos, a través de la perspectiva de la industria. Bien, permítanme que les haga simplemente decirles una comparativa entre España y la Unión Europea. ¿Cómo está España en materia de credibilidad y cómo se encuentra la Unión Europea? No somos o no estamos tan alejados del resto de países de nuestro entorno. Confían en las instituciones mediáticas en España un 38% y un 53% en la Unión Europea. Evidentemente en España es bastante más bajo. No confían en el 44% y el 59% casi ese 60% que hemos visto antes. Si viéramos esto por medios, dato que estoy seguro que les va a interesar, pues veríamos que el medio de España con mayor confianza es la radio, también lo es en Europa, le siguen los periódicos y a continuación la televisión, y por último los medios digitales y medios en redes sociales. Bien,
En estas investigaciones, y como digo, por economía de tiempo voy acelerando, voy saltando un poco el guión previsto. En estas primeras investigaciones lo que vimos era que aparecían tres términos que en ocasiones son enormemente confusos. No crean ustedes que muchos de los investigadores que se dedican incluso al tema tienen en todas las ocasiones claro la diferencia de cada uno de ellos. Entre otras cosas porque también hay un problema de normalización lingüística con los idiomas, mucho escrito en Norteamérica, mucho escrito en Inglaterra, menos en Europa, pero también alguna cosa, y a la hora de llamar los términos o hay una normalización de términos o si no es muy complicado. Para lo que los americanos es la truthness, para otros es o nosotros lo podemos llamar la confianza. Credibility parece que es el elemento que sí ha aceptado en todo el mundo como un elemento de referencia, pero sin embargo los australianos ahora nos han salido con llamarlo de otra manera. Bueno, en este mar complejo de los estudios de credibilidad, para que resulte fácil entenderlo, ahí hay tres términos, que es calidad, confianza y credibilidad. Y lo único es la calidad de una información, la calidad de un proceso, la calidad de un trabajo, es una parte fundamental de la confianza. Es elemento central, ahora lo veremos en otro gráfico. Y la credibilidad, y dentro de la credibilidad está la confianza y está también la calidad. Es decir, unos son elementos mucho más amplios, más objetivos, ya no dependen de elementos que se puedan medir de una manera material, es decir, analizando una información, viendo la posibilidad de mejora, viendo el elemento de transmisión. No, entran ya otra serie de elementos subjetivos que son pues más complicados, que la manera en cómo hay que trabajar con ellos ya no, digamos que no es de la manera habitual, no se puede medir a través de una encuesta, no se puede medir a través, necesita de tratamientos más profundos. Bien, como decía, los primeros estudios estaban en el entorno de la sociología, después los profesores Meyer y el profesor Zhang fueron los primeros que introducen el hábito de consumo de la información y que, como he dicho al principio, son los que van a inspirar nuestros trabajos. Aparecen las primeras metodologías y la aplicación de las metodologías cuantitativas y sobre todo las cualitativas son las importantes, son los que van a producir el gran cambio con la figura de Coleman. Ahí vamos a poder aprender más el concepto de confianza y el concepto de credibilidad por encima del de calidad, gracias a esas técnicas, como digo, cualitativas. Y en la actualidad siguen este tipo de trabajos o realizan trabajos similares la Universidad de Stanford, en California, el Reuters Institute, que como saben es de la Universidad de Oxford, y la Universidad de Southampton, con la que trabajamos nosotros directamente. Bien, y decía, la calidad es ese elemento fundamental en el mecanismo de la confianza, ese elemento que hace que mueva y que se mueva toda la rueda y que desde luego la audiencia percibe y confía en un medio como uno de sus elementos si hay calidad en sus informaciones, si hay calidad en sus interacciones con él. Desde luego es uno de los elementos fundamentales, pero no es el único, insisto, no es el único. A lo largo de estos años de estudio hemos podido sintetizar una serie de elementos, elementos que motivan o que de alguna forma factores objetivos, elementos objetivos y subjetivos que hacen que el ciudadano o le sirven al ciudadano para otorgar mayor o menor confianza a un medio de comunicación. ¿Cuáles son? Bueno, pues en forma de resumen, ahí los tienen. El gap mediático, elementos que siempre se mencionaba y que siempre, insisto, en las distintas, los distintos análisis, en los grupos de discusión, que como saben son más espontáneos, los grupos de discusión son más abiertos, son más flexibles, de alguna forma no están dirigidos. Bueno, pues siempre salían determinados términos que luego cuando los llevamos a los focus group, que como saben ya son más dirigidos, son menos flexibles, hay menos posibilidad a determinadas interpretaciones, bueno, pues siempre se referían como el elemento de ese gap mediático, de eso, oiga, mire, es que los contenidos de los medios a mí no es lo que me interesa, es que yo realmente lo que veo que la agenda que componen o en la que están compuestas los medios de comunicación, bueno, es un porcentaje mínimo lo que a mí me puede interesar, incluso en ocasiones sobre lo que me interesa ni siquiera encuentro cierta satisfacción. Bien, el gap mediático, constantemente los errores, algo que sí que tiene que ver con la calidad y que muchas formas, a través del sistema de Rosa Accountability,
Security System. Hay muchas formas de poder corregir este tipo de cosas, pero los horreos en las informaciones era otro de los elementos básicos para dotar o darle confianza o no a un medio de comunicación. Cuando existía un error en una información y sobre todo cuando no había rectificaciones, bueno, el ciudadano, como un elemento activo, sobre todo si tiene un consumo asiduo, es el que detecta este tipo de cosas como un elemento que le produce y rechaza y por tanto que reduce su confianza en el medio. Las fuentes, el uso, un elemento constantemente mencionado y que parecía no solo en los cuantitativos, sino también en los cualitativos de forma reiterada. Es decir, las fuentes de la información, el abuso de las fuentes anónimas, el utilizar como fuentes y no mencionarlas, ¿no? El decir, oiga, fulanito tal, es como la vuelta al rumor, ¿no? Algo que también aparecía de manera constante y que era un elemento de confianza para dotar de confianza a la información de un medio y, por tanto, al propio medio. La presencia de los intereses, no solo del medio, sino de distintos grupos en las informaciones que veían. Incluso la ausencia de informaciones, de determinado tipo de informaciones, que podían ser de tipo económico, que podían hacer referencia a un grupo de cadenas comerciales. Parece que nunca pasaba nada, sabiendo que detrás lo que había eran intereses publicitarios, intereses económicos, cuando no del propio medio, cuando no de las propias empresas que son propietarias del medio. Bien, insisto, los ciudadanos se dan cuenta a distintos niveles, depende de su grado de alfabetización mediática, de conocimiento de los medios, pero se dan cuenta de eso y eso les acerca más o les separa más de los medios de comunicación. La polarización, no voy a mencionar nada porque es uno de los que me voy a centrar a continuación, por no centrarme en todos ellos, no solo en estos, insisto, hay más, pero bueno, estos serían los principales, todos y cada uno de ellos nos daría lugar para una charla. Luego la distinción, otro elemento que aparece de forma constante en esos como factores que afectan a la credibilidad de la confianza, y es el de la no distinción entre la información y la opinión. Cada vez más hay una permeabilidad enorme en la mayoría de los medios entre lo que es información y lo que es opinión. Y determinados asentamientos, me acuerdo perfectamente en uno de los cualitativos, la contestación de una de las personas, además formada, interesante, decía, bueno, es que ha llegado un momento en que yo ya no sé, por mucho que me digan que la línea editorial de un medio es esta y que se posicione, y está muy bien que se posicione, pero claro, los editoriales, es que yo ya las informaciones, cuando las veo que es que son más que informaciones editoriales. Es decir, que es que han acabado no separándose, ya no solo formalmente, sino en materia de contenido, no se ha separado esa información de la opinión. Evidentemente había otros y había un elemento al que a continuación me voy a centrar más, que era el de las noticias falsas. Quizás abusando un poco del elemento de noticiabilidad, de novedad del momento, pero en el que estoy seguro que a todos ustedes les interesará más que hablemos de él. Bien. Vuelvo hacia atrás. Para los ciudadanos, uno de los factores que más se repetía en todos y cada uno de los análisis es las noticias falsas, la aparición de las noticias falsas. Bien, para algunos las noticias falsas es simplemente una consecuencia de esto que se ha llamado, de este periodo en el que vivimos, que algunos han llamado de posverdad. Más precisamente habría que llamarlo de posfactualidad, o entiendo que por lo menos hay que llamarlo como elemento de posfactualidad. Es decir, este momento en el que hace referencia al fenómeno por el cual los hechos objetivos tienen cada vez menos influencia que la apelación a las emociones. Es decir, el momento en el cual que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Así lo define el profesor Caro. Es ese alarmante momento en el que las informaciones se confunden con las opiniones y se confunden con la propaganda. Es cuando el desprestigio de los hechos y el surgimiento de la mera apariencia de la verdad, eso que los americanos llaman de truthness, facilita la emergencia o el crecimiento de determinados populismos, de determinadas formas que pueden acabar manipulando la información en un intento de manipulación de la propia sociedad. Bien,
Por lo que hemos podido observar durante estos años de análisis y de sondeos, hoy se dan estas circunstancias. Es verdad que los tiempos de exposición a las noticias de los medios profesionales se han visto reducidos, las informaciones son cada vez más superficiales, la confusión entre lo que es información y opinión es creciente y las noticias en suficiente contraste inundan la red. Pero sin embargo las noticias falsas, y antes lo comentaba con un compañero, noticias falsas es simplemente un viejo fenómeno, no es el comienzo de uno nuevo. No es el comienzo de uno nuevo. Y les aconsejo el magnífico trabajo, para los que estén interesados en el tema de noticias falsas, del profesor Jacob Nelson de la Universidad de Northwest en Estados Unidos, porque de alguna forma es de los que más ha trabajado en el elemento de noticias falsas y sobre todo en el sondeo histórico de esas noticias. Es que mejor nos puede hacer una radiografía de cómo a lo largo de la historia las noticias falsas han ido funcionando y algunos elementos extraídos de él. Bien, como digo, las noticias falsas han existido tanto tiempo como las noticias mismas, con consecuencias reales, incluso tan desastrosas como muchas de las que podemos pensar que en la realidad, que en la actualidad están ocurriendo, ¿no? Mucho antes y 6 siglos antes de que aparecieran esas noticias de Hillary Clinton vendiéndole armas al ISIS, y que lo vimos en la mayoría de los medios, o en algunos medios de enorme rigor o enorme seriedad, o imágenes de violencia policial en Cataluña que luego resulta que no eran ni de Cataluña, que no eran en este momento ni nada de nada, y aparecieron en distintos medios serios a nivel internacional. Antes de que eso ocurriera, ya había habido pues un predicador que en Italia se dedicó a difundir rumores antisemitas, de que los judíos habían asesinado y secuestrado a un niño desaparecido, y aquello llevó, pues como todos ustedes saben, pues a arrestos, llevó a asesinatos y llevó a una situación de enorme violencia. La imprenta, y con el descubrimiento de la imprenta, trajo consigo aumento de la disponibilidad de las noticias de forma real, pero también la difusión de historias enormemente macabras, historias sobre monstruos marinos, historias sobre brujas, historias sobre pecadores, historias que trajeron auténticos desastres en su momento. Con el paso del tiempo, las noticias se convirtieron, esas noticias falsas se convirtieron en parte del ecosistema de los medios. En el siglo XVIII hubo un pico de noticias falsas, momentos en que también la industria del periodismo, como bien saben, empieza y arranca, sobre todo en Inglaterra, y empezó, bueno, pues de nuevo a utilizarse las noticias falsas como un elemento de diferenciación, como un elemento de obtención de recursos, como un elemento de captación de audiencias, que lo ha sido. Un magnífico artículo de un muy conocido, el más conocido periódico británico, que el periodista acaba diciendo: la mitad de este artículo es verdad, exclusivamente. Bien, como digo, las noticias falsas, los europeos las utilizaron a su llegada a Estados Unidos, es decir, que una de las formas en las que tuvieron de generar animadversión contra los nativos, bueno, fue a través de los medios de comunicación. Muchos bulos corrieron de que los indios ayudaban, en este caso a franceses o a ingleses, y se quedaban a descabellar a la gente. Noticias aparecidas en portadas de los periódicos, no estoy hablando de rumores, evidentemente, estoy hablando de noticias publicadas, y eso llevó, bueno, pues a que se generara una auténtica ola de violencia en contra de ellos, ¿no? El propio Alexis de Tocqueville, también el padre de las viejas, de Old Wings, uno de los padres del liberalismo conservador, en una magnífica reflexión que hace sobre la joven democracia norteamericana, va a hablar también y va a decir, y creo que tengo textualmente la cita, que decía, dice, cómo los periodistas, dice, observo con cansancio cómo los periodistas distorsionan todos los días en los periódicos la verdad para construir el apoyo de sus propios puntos de vista. Es una noticia falsa tras otra. Esto lo dijo Alexis de Tocqueville en 1849.
Bien, Franklin utilizó también el periódico de Boston para publicar noticias que le sirvieran a él en determinados elementos de su campaña política y apoyos que generaron violencia en las calles. Hay que hablar pues de elementos que todos conocemos y que muchos de estudios más recientes en la Segunda Guerra Mundial o previo a la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, o elementos más cercanos. Como digo, siempre las noticias falsas no son nuevas. Muchos piensan que lo que está pasando es algo diferente a lo que hasta ahora había ocurrido. Efectivamente, esas noticias estaban ahí, pero ¿qué es lo que está pasando? Bien, pues quizás como el consumo de noticias se produce cada vez más a través de las redes sociales, existe una creciente preocupación en determinados elementos de determinadas personas, investigadores, miembros de la academia, como el profesor Thompson, que piensan que las audiencias no están valorando las fuentes de las que provienen los titulares, esos titulares que ven en las noticias, perjudicando así la distinción entre fuentes creíbles y sensacionales. Este es quizás uno de los fracasos de esa alfabetización mediática de la que hablamos al principio, para ponerse al día de los cambios. Sobre todo, de legitimar noticias que son falsas, pasándolas a lo largo de sus seguidores, usando plataformas de redes sociales como Facebook o como Twitter. Y evidentemente estas prácticas no ayudan, sino lo que hacen es empeorar el fenómeno, lo convierten aún más viral y encima lo convierten o le dan un marchamo pues de garantía. Legitimar una información falsa por un personaje público que lo traslada automáticamente, lo convierte o le da un grado más de veracidad a esa información. Y lo peor es cuando se hacen, lógicamente, eco de ello los medios. En conjunto, todas estas circunstancias han contribuido a un medio ambiente donde los titulares sensacionalistas son más fáciles de encontrar que de verificar. Como resultado, 2 de cada 3 adultos en Estados Unidos ahora creen que las noticias falsas pues no solo causan confusión, sino que diariamente consideran que consumen noticias falsas y se las creen, es decir, consumen 2 de cada 3 diariamente noticias falsas y se creen esas noticias. Y en España, no hace mucho tiempo, en mayo de 2017, yo creo que a todos nos llamó la atención el estudio y las noticias de información, las noticias que aparecieron, en este caso es de Europa Press, sobre un estudio dirigido desde la Universidad Complutense por el profesor Manzanero, que fue el primer estudio del impacto de las noticias falsas en España, en el que pues se daba el dato de que el 60% de los participantes pensaba que inicialmente iba a poder diferenciar una noticia falsa de una noticia real. Sin embargo, tras someterse a la prueba, el 86% tenía dificultades. El 86% de los españoles tenía dificultades para distinguir estas noticias. Bien, ¿y qué hacer? Bueno, pues hay muchas cosas se han puesto en marcha. El desaparecido proyecto Emergen del Tao Center para Periodismo Digital de la Universidad de Columbia realizaba un seguimiento de las informaciones sin verificar y de los rumores de los medios, y aunque cerró, el equipo de Metzer con el que tuve la oportunidad de compartir varios datos de este estudio al que ahora voy a hacer referencia, es de la Universidad de Indiana, bien, realizó un seguimiento de las noticias compartidas en Facebook. Esas noticias compartidas en Facebook las clasificaron en 2 grupos: creíbles y desinformación no creíbles. Y pudieron comprobar cómo el número de las informaciones creíbles que se compartían era menor que el número de las catalogadas como desinformación o no creíbles. Es decir, más información falsa que creíble y la información creíble menos compartida. Ese es el dato al que llega el grupo del profesor Mercer en Emergen. A similares conclusiones va a llegar los profesores Bukowski y Mitchell del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un estudio que realizan sobre 20 medios de referencia en 7 países, Alemania, Reino Unido, España, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, en el que comparaban asuntos de más o menos importancia con otros asuntos más o menos importantes.
Y llegan a la misma conclusión, que había llegado el proyecto de Emergen, y llega a la conclusión además de que se leen más las noticias falsas o con desinformación que las noticias con información. Bien, en definitiva lo que vemos es que todo corrobora el fenómeno de que las noticias falsas que campean y que funcionan por la red, que son enormemente atractivas, que no son un fenómeno nuevo. ¿Y qué hacer contra ellas? Bueno, pues algunos medios ya han empezado a implementar medidas correctoras que devuelvan de alguna manera la credibilidad a sus cabeceras y con ello la confianza de los ciudadanos en sus informaciones. Las medidas suelen estar enfocadas a controlar la veracidad de las fuentes o el contraste de las noticias. Pero claro, con unas reacciones cada vez más mermadas no es fácil, y menos con la enorme presión que la inmediatez hace pues, que tengan en el desarrollo de su trabajo un mayor riesgo para equivocarse. Bien, es cierto que desde su despacho en la actualidad se pueden, a través de programas y de algoritmos, uno de ellos es este de aquí, que tiene ahora mismo en pantalla, que es Dataminer, programa que si no conocen, pues le aconsejo que se acerquen a él, que permite en tiempo real, bueno, pues saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, con cierto, bueno, no diré rigor, pero por lo menos sí con una mayor seguridad, saber lo que es noticia, y ahí tienen en este caso en el pantallazo, nos estaba dando pues una noticia en Sudáfrica, que tienen una serie de fotos, es decir, a base de análisis de las redes sociales, de dónde está la gente, de qué es lo que se está tuiteando, de qué es lo que se está mandando, a través de los grandes datos, es capaz pues, de detectar elementos que pueden ser noticiables, estando sentados en nuestro despacho. Bien, pero esto también entraña un enorme riesgo. Evidentemente hay herramientas tecnológicas que nos van a permitir acceder a algo que hasta ahora era impensable, pero también la posibilidad pues, de caer en una información falsa o una información no correcta es también mucho mayor. Por eso, como también todos ustedes saben, primero Facebook, Google y luego Twitter están intentando, como grandes plataformas de difusión, no solo están haciendo el esfuerzo los medios, sino también esas plataformas de difusión de información, poner medidas que sirvan para etiquetar las informaciones, sobre todo informaciones que puedan no ser falsas. Tanto el Facebook está trabajando con el CUNY, con la Universidad de Nueva York y el grupo de investigaciones en Nueva York, para intentar desarrollar bien y de una manera efectiva esa herramienta, como el propio Twitter, y aquí les pongo uno, en este caso Donald Trump, aunque ya tiene un tiempo, como no podría ser de la figura de Donald Trump, en el que el propio Washington Post le corrige una información, dice que no es una información correcta. Bueno, pues distintas noticias, distintos sistemas o distintos elementos que ayuden a intentar controlar de alguna manera, o por lo menos sí poder identificar lo antes posible las noticias falsas, porque el fenómeno está ahí, y el fenómeno es de difícil solución si no se implementan algún tipo de medidas como estas que acabamos de ver, y como otras muchas. Es decir, que ayuda también mucho el control de los mecanismos de rendición de cuentas de los medios, los accountability system. En los nuevos mecanismos tenemos pues sistemas que también nos ayudan a intentar controlar con el contraste de esas informaciones, a que no nos cuelen ningún gol, a que no entre una información sin contrastar, es decir, que evidentemente ayudan, pero no son, como digo, suficientes. Hay que intentar implementarlos todos. Bien, para terminar, hablaremos de la polaridad. Les decía que iba a hablar de la polaridad y serán tan solo 2 minutos. La polarización aparecía como otro de los elementos enormemente llamativos y criticados por los ciudadanos del por qué le confiaban o no, le trasladaban o no su confianza a un medio de comunicación. Bien, en los sondeos nosotros preguntábamos cosas como estas que tienen aquí, en este caso son de datos de 2008, pero bueno, era simplemente por la pregunta, el por qué lo he recogido. Se identifica políticamente con los medios que consume, orientación política de los medios. Bueno, lo que podíamos constatar es que los ciudadanos son conscientes de esos posicionamientos ideológicos. Estamos en un momento en que la polarización social, y por tanto su reflejo también está en los medios, la polarización mediática es enorme. Y
y que los ciudadanos aprecien este fenómeno. Inicialmente alguien podría decir, no es malo, pero evidentemente no lo es. El gran problema es cuando el medio, en ese posicionamiento ideológico, acaba impregnando también la información. Ahí es donde se produce el gran problema, y ahí es donde se debe de actuar. Bien, por tanto, la politización no sería un elemento negativo si quien accede a los medios lo sabe, y tiene la capacidad, y tiene el tiempo, y tiene la formación suficiente para poder contrastar las informaciones. Pero claro, de nuevo no siempre es así. Y de nuevo aparece la necesaria alfabetización mediática de la que hablaba al principio y con la que voy a terminar mi intervención. La pérdida de credibilidad, el descenso de la confianza y la disminución de la calidad de la información genera vulnerabilidad social y hace que las posibilidades de manipulación aumenten. Cuando la gente no confía en los medios, ¿qué es lo que hace? Pues aprende a desarrollar vías alternativas, porque a nadie nos gusta sentirnos manipulados. Pero ese criterio en muchos casos es espontáneo y no fruto de la alfabetización mediática. No siempre ese criterio es el que conduce hacia una información de calidad. Evidentemente, cuando hay pérdida de calidad y descenso de la confianza, se favorece el auge de los populismos, que, denostando los medios como referentes, se van a convertir o intentar convertir en fuentes dignas de calidad y de confianza. Todo esto, en definitiva, dota de una menor musculatura al sistema de medios, lo que produce una mayor debilidad social. Por eso, desde la academia, creo que debemos intentar trabajar en tres grandes líneas. Una, de continua mejora de la calidad de los contenidos y de los procesos de información. Dos, aumentar con todos los medios que tengamos a nuestro alcance la alfabetización mediática de la población. Y tres, concienciar que la responsabilidad de una sociedad bien informada no es una labor única y exclusiva de los medios y de los profesionales. El universo mediático y de la información es tan grande que ya no cabe la única responsabilidad de los medios y de los periodistas para poner orden en este caos informativo como en el que vivimos, en el que también se está produciendo cierto descrédito y pérdida de calidad. Como ocurre con otras áreas, como ocurre con la educación, como ocurre con la medicina, con elementos preventivos, necesitamos una mayor conciencia social. Y esto no significa alfabetización mediática controlada por ningún tipo de Estado. No, se trata de que se pongan los medios suficientes como para que los ciudadanos conozcan mejor los medios y sean más críticos a la hora de hacer ese consumo de medios. Formación en información y responsabilidad colectiva en todos los ámbitos. Si el comportamiento individual no es responsable, desde luego difícilmente lo será el colectivo. Nada más y muchas gracias.